Aló, aló. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, hola. A la mecha, esa foto de Cristian Nodal. De veras, ¿por qué estás así? A ver, Cristian. Hola, doctor, buenas tardes. Abre Buenas tu noches cámara. ya. A ver. Espérenme un segundo. Conecto el celular. Es que tengo que entrar con el celular también. El viejo truco, de veras. Mira tu foto de perfil. ¿Sabes cómo le llamo no yo a esas sé. fotos de perfil? Sácale punta. Así. Así. A ver, ¿qué me Es que no ves? tiene mi cámara mi computadora. No, hombre, estás de veras. ¿De veras? Voy a subir la clase. Ustedes me dicen si la ven y para que aprovechemos el tiempo y comenzamos. ¿Ya están todos conectados, señorita Jocabet? No, doctor, somos 18. 18. ¿Y luego? 19. Faltan 6. Falta un six. Un six. Wow, un six. Ahora ya no se toman six puras kiwas, no puras caguamas. Es más ecológico, doctor. Ándale. Dicho correctamente. Correctamente. Si la ven, me dicen, ¿eh? Vamos a ver. Ya se ven, doctor. Ya se ve. En esta ponencia vamos a ver puras cosas súper importantes. Así que tomen nota y vamos a comenzar. ¿Alguien me puede ayudar a leer esto? Mis ojos no pueden ver lo que mi mente no sabe. Así es. Siendo estrictos, ahí dice M1S070S N0 PU3D3N, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Nuestro cerebro tiene el antecedente de cómo se escriben ciertas palabras y agrupadas de cierta manera, en cierto orden, podemos deducir lo que ahí dice sin que exactamente sean las letras y las palabras correctas. Esto lo aplico al proverbio chino que mi mente no puede ver lo que mis ojos no pueden ver lo que mi mente no sabe. Y les voy a hacer la comprobación de este proverbio. Me encanta este proverbio. ¿Alguien me puede dar el diagnóstico de esta radiografía de abdomen? Veanla bien. Es cáncer. No. ¿Han visto alguna vez cáncer en la radiografía, en una radiografía de abdomen? No. Son calcificaciones en los riñones. Calcificaciones en los riñones. Ok, sí, son calcificaciones en los riñones. No son piedras porque no es la forma en que las piedras se ven en una radiografía, pero sí son calcificaciones en los riñones, sí, por supuesto. Son dos, están agrupadas y están dentro del territorio de los riñones, por supuesto, muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿qué edad tiene el paciente? No sé, doctor, pero yo, bueno,
Me parece que es un paciente pequeño, pediátrico, podría decir. Pequeño pediátrico. No es pediátrico. Bueno, hasta ahí llegó mi mente. Hasta ahí llegó tus ojos con tu mente. No tienes un registro previo. Y la pregunta es intencional. Ustedes o el compañero que dijo que son calcificaciones en los riñones, es bastante acertada su comentario. Aunque no sepa qué tipo de calcificaciones son. Habría que ver por qué los riñones calcifican. No hablo de litos, no hablo de piedras en los riñones, no. Esas no son piedras en los riñones, estas son calcificaciones renales. Aquí la pregunta sería, ¿cómo calcifican los vasos arteriales o las arterias o las venas renales? ¿Cómo calcifica el parénquima? ¿Cómo calcifica? ¿Hay patologías o hay enfermedades renales que provoquen calcificaciones sin que sean litos? Esos son los datos que, sabiéndolo, automáticamente ven una imagen y se puede dar el diagnóstico. Más sin embargo, la pregunta 2, ¿qué edad tiene el paciente? Es, ¿qué hallazgos debo buscar para saber la edad del paciente? ¿Dónde voy a buscar la edad? ¿En los riñones? ¿En la columna? ¿En las costillas? ¿O en los huesos ilíacos? ¿Se dan cuenta cómo mi mente no puede ver, no puede saber lo que mis ojos no pueden encontrar, no pueden encaminar? La mente no puede llevar a los ojos y ver, porque el diagnóstico está en esta imagen. Y esto que les pongo a propósito del proverbio chino, le ocurre a muchos médicos, tanto especialistas como médicos generales. Tienen el diagnóstico en la imagen y sus mentes no pueden ver, sus mentes no pueden detectar a través de sus ojos la enfermedad. Qué importante es saber para poder ver. Esta plática, cuando ustedes me digan, en el avance de la plática, y ustedes me digan, oiga, doc, ya sé lo que tiene esa radiografía, oiga, ya sé el diagnóstico, oiga, yo puedo hacer, nos vamos a regresar en el momento que ustedes me digan. Si no me dicen, no regresamos. Depende de ustedes para saber el diagnóstico y la edad de ese paciente. ¿Sale? Esta plática está dividida en estos 4 apartados. Esta plática, como todas las pláticas que han visto, que yo les he mostrado, conceptos básicos. No podemos hablar de ningún tema si no dominamos los conceptos básicos. ¿A qué le llamamos conceptos básicos? Todo lo que nos va a permitir saber de qué estamos hablando. Definiciones, características, indicaciones, quizá un poquito de historia para poderlo entender. Lo básico del tórax, de la tela de tórax, para poderlo entender y para poder tener un concepto general de toda la patología del tórax. El punto número 2, la anatomía radiológica, no solamente de los rayos X, también del ultrasonido y también de la tomografía. No puse aquí resonancia porque la resonancia está muy limitada al pulmón o al tórax, muy limitada. Y generalmente no la usamos para fines diagnósticos. Al final les pongo unos casos radiológicos donde nos permitimos hacer todo el ejercicio diagnóstico y de los conceptos y de los signos. Y al final les pongo una pequeña evaluación. La pequeña evaluación va a ser al final de la clase, de la ponencia, y pues la vamos a responder de una manera inteligente y hábil en base a lo antes expuesto. De estas 6 radiografías, ¿me pueden decir cuál de ellas es
de un paciente pediátrico? ¿Cuál de ellas es una radiografía pediátrica? La 6. Ok. ¿Alguien más? Creo que sería por la forma de las costillas, pero no sé no sé. No sé si mis ojos estén viendo lo que mi mente no sabe. Pues no Y es que sé. por las Por costillas, que sí he experiencia de visto, los huesos. Ajá. pero no estoy segura. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, resulta que la radiografía, la radiografía 2 y la 6 son pacientes pediátricos. No es el tamaño. No es el tamaño. Yo las puse, estas dos pediátricas, estas dos radiografías de pacientes pediátricos, yo las puse del tamaño del resto de las radiografías, precisamente para que no fuera el tamaño lo que nos permita reconocer radiografías pediátricas. Es por la densidad de los huesos, ¿no? No la densidad, no estrictamente la densidad, porque entonces yo te preguntaría, ¿qué debe tener la densidad de los huesos pediátricos para poderlo reconocer? ¿O qué debe tener la densidad de los huesos pediátricos que no tienen los adultos? Quizá diría que los huesos adultos se ven más radioopacos por la misma densidad. Quizá te podría decir que los pacientes adultos mayores, sus huesos están un poco descalcificados y no tienen la misma densidad de un adulto joven o de un adulto no senil, no mayor. No es eso, no es eso. ¿Alguien sabe cuáles son las características radiológicas de un tórax pediátrico? Yo leí que son más cilíndricos y las costillas son más horizontales. No, no es a lo que me refiero. Yo también leí que en los pacientes, bueno, no recuerdo si era pediátrico o recién nacido, pero que el índice cardiotorácico podría llegar a ser hasta el 65%. ¿Perdón? Que en los pacientes, creo que pediátricos o recién nacidos, no recuerdo, el índice cardiotorácico podría llegar a ser hasta del 65%. Ah, ok. Tomando en cuenta que hay cardiopatías congénitas, afortunadamente no son tan frecuentes como para poder tomarlas tan en serio como para decir, bueno, es muy frecuente las cardiopatías congénitas y todos los niños pediátricos o todos los tórax pediátricos tienen un corazón agrandado. No, no. El índice cardiotorácico en niños también se toma, aunque con una, de una manera diferente a la del adulto, pero sí nos permite poder saber si hay o no cardiomegalia, claro. No. Observen esto. Observen esta raya negra en las cabezas de ambos húmeros. ¿Alguien sabe lo que es? No son fracturas, claro que no. Esto no lo tienen los adultos. Es el timo. ¿El timo? Es donde está No creciendo el hueso. Exacto, no recuerdo el término, pero El es timo. donde el hueso todavía tiene potencial para crecer.
Ah, es la fisis. La fisis. Esto es el cartílago de crecimiento. El timo es una glándula del mediastino. El timo es una glándula mediastínica. No. Más adelante les voy a mostrar el timo. Esto es cartílago de crecimiento. También se le conoce como fisis. Esta es la razón por la cual este paciente es pediátrico. Y este paciente, aunque no le vemos las fisis correctamente, este paciente fue tomado con los brazos levantados. Ninguna radiografía se toma con los brazos levantados. Vean cómo se deforman las clavículas por el solo hecho de levantar los brazos. Levantar los brazos quiere decir pegados a la cabeza del bebé. ¿Ok? Pacientes pediátricos, pacientes adultos con glándulas mamarias, la 3 y la 5. Pero 3, 5, 4 y 1 son pacientes adultos. Nosotros los radiólogos, dentro de nuestra especialidad, volvemos a retomar la patología, la fisio, la embrio, la nato, para poderla entender desde el punto de vista radiológico. Y una vez entendido, podemos dar diagnósticos, podemos interactuar, podemos platicar, podemos discernir con las diferentes especialidades, uro, neumo, cirugía, orto, trauma, gine, neuro, porque nos permite poder saber, conocer y poder otorgarles a los médicos generales y especialistas un buen punto, un buen diagnóstico. Si ya lo conocemos, ya lo vimos, la historia de los rayos X, y recalco la fecha, tanto el nombre, Wilhelm Conrad Röntgen, y la fecha, 8 de noviembre de 1895. Se acerca la fecha del Día Internacional de la Radiología. El 8 de noviembre se celebra el Día Internacional, todo el mundo, del descubrimiento y del invento de los rayos X. Recordemos que el Wilhelm Conrad Röntgen se le otorgó el primer premio Nobel de Física, 1901. Fíjense bien, ¿cómo se toma una tele de tórax? Las tele de tórax la toman los técnicos radiólogos, no los médicos. Nosotros los médicos radiólogos sabemos tomar radiografías, pero no es nuestra función. No tomamos tele de tórax. Si alguno de ustedes alguna vez o algún familiar le han tomado radiografías, no han sido médicos radiólogos, han sido técnicos radiólogos. Ese es el trabajo, esa es la función que debe desempeñar, conocer y para eso fueron estudiados, para tomar una tele de tórax. Yo se las voy a decir. Este es trabajo del técnico radiólogo. Las tele de tórax se le llaman tele de tórax por la distancia que se coloca el tubo del chasis o del paciente. Es la única radiografía que se toma a unos 50 o a unos 80 metros. La palabra tele quiere decir a distancia. Así aplicamos telemedicina y aplicamos otras prácticas con este prefijo, con esta palabra tele. Y pues la tele de tórax, por la distancia en que se toma, se le llama así, tele de tórax. Todas las demás radiografías se toman a 1 metro de distancia, excepto la tele de tórax. Este es el punto número 1. El punto número 2, el rayo penetra de manera posterior-anterior, de manera de la espalda hacia adelante. Por eso se le conoce como PA también. Si ustedes en su desempeño médico solicitan una PA de tórax, automáticamente el técnico les va a tomar una tele de tórax. Punto número 3, el paciente debe estar en inspiración máxima. El técnico radiólogo le dice al paciente, por favor, respire hondo, fuerte, aguante el aire, no respire, no se mueva y toma la radiografía. Punto número 4, el paciente debe estar en bipedestación. Y punto número 5, el paciente debe estar con los hombros encorvados. Encorvados quiere decir levantados y echados hacia adelante. En este esquema podemos ver cómo los rayos X representados en líneas punteadas rojas, una vez que salen, son producidos en el tubo de rayos X y atraviesan el cuerpo humano. No todos los rayos van a atravesar el cuerpo humano. Algunos ni siquiera lo van a atravesar y otros lo van
se van a dispersar una vez que son ingresados al cuerpo. Los que sí lo logran atravesar interactúan con las diferentes densidades del cuerpo, el corazón, las arterias, el pulmón, los músculos, las costillas, las vértebras, y automáticamente esta radiación llega al chasis y es así como se producen las diferentes escalas de grises por la interacción de los rayos X con las diferentes densidades del cuerpo humano. Esto es la explicación de cómo se produce la escala de grises en una radiografía. El ojo humano puede detectar fácilmente 35 escalas de grises entre la más negra y la más blanca. No así en este cuadro con 256 escalas de grises, ya no nos permite poder diferenciar, sobre todo las que se encuentran en la parte intermedia. Pues no necesitamos en una radiografía ni siquiera identificar 35 escalas de grises. Antes de mostrarles las 5 densidades que nos vamos a aprender, observen esta representación donde vemos un tubo de Crookes, que bueno, también echa rayos X, una mano, y vean la representación. Esta es la radiografía de una mano. A partir de este momento, al honor en una radiografía le vamos a llamar radiolúcido. ¿Por qué? Porque los rayos X pasaron de una manera casi directa sin interactuar con la materia, con el cuerpo humano, y esto produce una imagen oscura. A esto se le llama radiolúcido. A diferencia de la radiación que interactúa con elementos, con los huesos en este caso, que son más densos, más opacos, y dan imágenes blancas, y a esto se le llama radiopaco. Lo blanco en una radiografía es radiopaco y lo negro en una radiografía es radiolúcido. Estas son las 5 densidades que nos vamos a aprender en cualquier radiografía. Hablo de radiografías, no de tomografías, ni ultrasonidos, ni resonancias. Son radiografías convencionales. 5 densidades. Estas son. ¿Cuál es la densidad más radiolúcida? La más radiolúcida es la densidad 1. También se le conoce como densidad aire. Es la densidad más oscura. ¿Cuál es la densidad más radiopaca? La densidad más blanca que puede existir en una radiografía es la densidad número 5 o densidad metal. ¿Cuál es la densidad intermedia entre la densidad 1 y la densidad 5? La densidad 3, que es la densidad agua. La que se encuentra entre el aire y el agua, la densidad grasa, densidad 2. Y la que se encuentra entre la densidad 3 y 5, la densidad calcio o la densidad número 4. Las vuelvo a repetir. Densidad 1, aire. Densidad 2, grasa. Densidad 3, agua. Densidad 4, calcio. Y densidad 5, metal. Esas 5 densidades no las vamos a aprender porque las vamos a identificar en cada radiografía. Aquí les voy a mostrar en esta tele de tórax las 5 densidades, una por una. Densidad aire la da el aire que está en los pulmones. Densidad aire. Densidad grasa la dan los músculos. La densidad grasa, una densidad, acuérdense, comprendida entre la densidad agua y la densidad aire. La densidad 3, la densidad agua, la da el mediastino, el corazón y los grandes vasos. La densidad calcio la da los huesos. Recordemos que no se le llama densidad hueso, porque hay huesos, como en los pacientes seniles, hay huesos descalcificados y hay calcificaciones que no son huesos. ¿Alguien me puede mencionar algunas calcificaciones en el cuerpo humano que no sean por huesos? ¿Qué otras estructuras del cuerpo humano pueden calcificar sin que sean huesos, claro? ¿Algún sitio de necrosis? ¿La qué? La hoz del cerebro. La hoz del cerebro, sí. ¿Cuál más? ¿Algún sitio de necrosis?
No entendí más que necrosis. ¿Alguna zona o sitio donde haya necrosis? No, la necrosis no calcifica. Lo que calcifica son los hematomas. Hematomas sí calcifican. La necrosis no. También calcifican las venas, los flebolitos. También calcifican los tumores. También calcifican la vénula. Calcifican los plexos coroides. Calcifica la dura madre. ¿Sí? Y estas calcificaciones pues no son hueso. La densidad número 4 que vamos a buscar en una radiografía es densidad calcio. Y la densidad 5, una ojiva o una herida producida por proyectil de arma de fuego. No se le conoce como bala porque la bala tiene dos componentes, la ojiva y el casquillo. Una vez que la bala se percute en un arma de fuego, el casquillo queda en el sitio de la percusión y la ojiva es la que penetra el cuerpo y es la que produce la herida. Entonces, cuando ven una radiografía, la densidad metal no es una bala, es un proyectil de arma de fuego, que en este caso sería la ojiva de una bala. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer una tele de tórax? Ya sabemos cómo se toma, cómo la toman los técnicos. Ya conocemos las 5 densidades. Ya conocemos cómo reconocer las 5 densidades de una tele de tórax. Ahora, ¿cómo saber si esta radiografía o cualquier radiografía de tórax es una verdadera tele de tórax? Con 4 puntos. De estos 4 puntos, los 3 primeros son los que deben estar presentes en toda radiografía de tórax. Punto número 1, las clavículas. ¿Cómo deben estar las clavículas? Las clavículas en una tele de tórax deben estar en oblicuas, deben estar convergentes hacia la línea media o deben estar equidistantes hacia la línea media. Las clavículas en esta forma se produce por la elevación de los hombros. Cuando el paciente eleva los hombros, automáticamente las clavículas se vuelven en V, se hacen en esa forma. Punto número 2, los omóplatos. Los omóplatos deben estar fuera de los hemitórax, deben estar fuera de los pulmones, como lo muestra la radiografía. Esto se produce cuando los hombros se encurvan o se encorvan hacia adelante. Si el técnico radiólogo posiciona de manera correcta al paciente y el paciente coopera para hacerlo, automáticamente veremos esta imagen. Número 3. Las costillas. ¿Qué le sucede a las costillas? Recordemos que el paciente está en inspiración máxima. Un paciente que inspira y detiene el aire, los espacios intercostales se amplían y las costillas se horizontalizan. Y es así como podemos reconocer los tres puntos principales de una verdadera, una real tele de tórax. Y el punto número 4, si está presente, que no siempre es constante, si está presente automáticamente sabemos que el paciente fue tomado en bipedestación. Vean el estómago. Esta línea horizontal que separa el aire del agua en el estómago, esto se conoce como nivel hidroaéreo. Más adelante les voy a explicar cómo se produce el nivel hidroaéreo. ¿Quedó claro cómo reconocer una tele de tórax? Chicos y chicas. Sí, doctor. Ok. Les voy a mostrar la diferencia entre una PA y una AP. Recordemos que la PA es la tele de tórax. ¿Por qué razón? Porque el rayo entra de póstero de la espalda hacia adelante. Y lo que les quiero representar, o que lo que les quiero mostrar, es que en este dibujo, el área azul nos muestra la distancia que existe entre el chasis y el corazón. Este espacio es el espacio comprendido que nos va a permitir en una tele de tórax mostrarnos
el tamaño real del corazón. Recordemos que para medir el índice cardiotorácico o el tamaño del corazón respecto al tórax, tiene que ser en una verdadera tele de tórax, no en una AP. ¿Qué sucede en la AP? Vean esta AP. El rayo penetra de manera anterior hacia posterior. ¿Y qué sucede con el espacio entre el corazón y el chasis? Pues este espacio se agranda. Les pongo el ejemplo. Pongan un foco o una lámpara en un extremo y alumbrando hacia la pared, y pongan su mano en la pared y vayanla alejando lentamente de la pared, y automáticamente van a ver cómo la mano, la silueta de la mano se empieza a magnificar, se empieza a hacer una silueta grande. Eso ocurre con las estructuras propias del cuerpo cuando se alejan del chasis. En este caso el corazón, al alejarse en la proyección antero-posterior, sufre un aumento y sufre una distorsión. Vean la diferencia del mediastino, vean los grandes vasos y vean el corazón completamente distorsionado y magnificado. Aquí les pongo las dos proyecciones. La proyección de la izquierda es una tele de tórax con el corazón bien delineado, y en una antero-posterior o en una AP, vean cómo el corazón se pierde su morfología y da la impresión que estuviera aumentado, como si fuera una cardiomegalia. No podemos hacer índice cardiotorácico en radiografías de tórax que no sean unas verdaderas tele de tórax. Por eso la importancia de que ustedes aprendan a reconocer una verdadera tele de tórax. ¿Ok? Pregunta. ¿Esto es una verdadera tele de tórax? ¿Qué dice el público? Sí, porque Sí. el corazón se ve mejor delineado. ¿En qué momento buscamos un buen delineado en una tele de tórax? ¿En qué momento? A ver, voy a regresar. ¿Dónde dice aquí delineado? ¿En las clavículas, en los omóplatos, en las costillas o en el estómago? ¿Dónde aplicamos el correcto alineado? ¿A qué te refieres? Hello. Mi error, doctor. Ok. ¿Esta es una verdadera tele de tórax? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, porque se ven las clavículas en forma de V, Ok. se ven las escápulas, el estómago. Cuenta con todos los factores que había mencionado previamente para una tele de tórax. Me Ok. baso más en las clavículas porque lo demás no lo aprecio bien. Ok. No da miedo, pero Es correcto. en las Está el nivel clavículas hidroaéreo. Y por No hay las un nivel costillas hidroaéreo. se ven horizontales. Ok. No hay un nivel hidroaéreo, y recordemos que el estómago es el cuarto punto, y si está presente lo mencionamos o lo nombramos, y si no está presente no lo mencionamos. Esta imagen radiolúcida o radiotransparente es el estómago, pero no tiene nivel hidroaéreo. No tiene nivel hidroaéreo, nada más vemos el aire. Para que sea nivel hidroaéreo tiene que ser esto, miren. Una línea horizontal que separa el aire por arriba y el líquido o el agua por debajo. Si no tiene esta forma, esta composición y esta línea horizontal, no es nivel hidroaéreo. Ok, no hay nivel hidroaéreo. De acuerdo. Lo único que veo son las clavículas en B o equidistantes hacia la línea media. Les voy a mostrar los omóplatos dentro del hemitórax derecho. Miren, esta línea es el omóplato derecho. Y esta otra línea, que también está dentro, es el omóplato izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no encorvó sus hombros correctamente para sacar los omóplatos. Punto número 2. Ciertamente las costillas están horizontalizadas, sí, pero vean cómo están los espacios. Vean el grosor de la costilla y vean el grosor del espacio, casi están iguales. Espacio, costilla, espacio, costilla, espacio, casi están iguales.
Les voy a mostrar la anterior para que vean cómo deben estar los espacios intercostales. Vean el grosor de la costilla y vean el espacio intercostal. Amplio, amplio, amplio. Este paciente sí inspiró correctamente. Este paciente, aunque las costillas están horizontales, hacia horizontales, no, el espacio no está amplio. No tiene los 3 parámetros más importantes para decir que es una verdadera tele de tórax. ¿Ok? Pero él sí, muy elegante, sus piercing de anclita y de crucecita, ¿no? Pero no es una tele de tórax. De estas dos imágenes, ¿son tele de tórax? Hello. Pues, nuevamente tiene las clavículas en B, pero los brazos los tiene levantados, así que no está así en protracción. No sé si eso influye en algo. En la derecha tiene una bala. Ah, no, es como un clip, ¿verdad? Es Un un... prestapelos. Ajá, ¿un qué? Como esas cosas que son para la ropa. ¿Cómo se llaman? Desconozco ¿Presta la qué verdad. dijiste? ¿Cómo te dijiste? Prensapelos dije, pero prensapelos. Prensapelos. Pero Prensapelos. no sé si sea así. Bueno, se le conoce como broche o seguro, ¿no? Ah, sí, eso. Un seguro Ok, para la ropa, ok, pero de los grandes. ok. Como ya sabemos cómo se toma una tele de tórax, sabemos que los brazos no van hacia arriba. No van hacia arriba, hacia la cabeza, no. ¿Y cómo están las costillas? ¿Están horizontalizadas? No. No. Pues no. Aunque las clavículas estén en bipedestas, estén en forma de V o estén equidistantes, pero las costillas no están. Y aunque los omóplatos estén fuera, pero los hombros, los brazos están hacia arriba y los espacios intercostales, las costillas están horizontales y los espacios pues no están tan amplios, pues no es una verdadera, no son teles de tórax. No son tele de tórax. ¿Cómo se tomó? No sé cómo se tomó, pero no es una tele de tórax, porque ya sé reconocer los puntos para saber cuándo es una verdadera tele de tórax. Antiguamente, hace apenas unos años, se tomaban radiografías convencionales. Las radiografías convencionales se tomaban exactamente igual, pero sobre una película, sobre un acetato, sobre un plástico. Y ese plástico no le debería dar la luz, tenía que ser procesado en un cuarto oscuro, tenía que ser pasado a través de una máquina con unos rodillos que los pasaba por líquido revelador, líquido fijador, se enjuagaban como una radiografía, como una fotografía, y se obtenía esta imagen. Actualmente todas las radiografías que se toman son digitales. Digital quiere decir que pues, está procesado por una computadora y vean el gran detalle, incluso podemos ver los cuerpos vertebrales, las costillas, la aorta, podemos ver las arterias pulmonares, los bronquios, los ileos, los vasos pulmonares que no veíamos en una radiografía convencional. Ya no se toman radiografías convencionales, todas son digitales. La ventaja con la proyección digital o con la radiografía digital es que las podemos magnificar, las podemos obscurecer, las podemos aclarar, las podemos girar, las podemos magnificar, las podemos hacer un acercamiento, podemos manipular la imagen. No así ocurría con la convencional. En estas dos fotografías podemos ver a la izquierda cómo se posiciona el paciente para una tele de tórax en la sala de rayos X y cómo se toma una radiografía en un paciente en urgencias, en la sala de choque o en terapia intensiva o en el área de recuperación. Estas son imágenes, las dos son digitales. Esta es la que se produce en la sala de rayos X y esta es la que se obtiene en la sala de urgencias. Vemos una fractura
de la clavícula izquierda, vemos fracturas costales, contusiones, vemos sondas pleurales, vemos catéter central subclavio derecho, vemos contusiones, vemos muchas cosas y nos es muy útil. Por eso se piden las radiografías en la sala de urgencias. Y estas radiografías se le conocen como portátiles. ¿Cuáles son las desventajas de una radiografía portátil? Aquí están. 6 puntos. Pregunta de examen. Mencione usted cuáles son las desventajas de una radiografía portátil. Recordemos, la radiografía portátil es la que se toma fuera de la sala de rayos X. La fotografía que estamos viendo, vemos al técnico radiólogo con su mandil y con el equipo portátil tomando una tele de tórax a un paciente en la sala de recuperación. El paciente está en una camilla, el chasis está debajo del paciente y la radiografía que se está tomando, a pesar de que haya solicitado el especialista una tele de tórax, pues no se puede tomar tele de tórax, se toma una anteroposterior. Las 6 desventajas son: 1. Ocurre una magnificación no deseada. Recuerden que el corazón se magnifica en una proyección anteroposterior. 2. Las imágenes son poco nítidas, pueden salir borrosas porque el equipo no es tiene la suficiente potencia para poderse manipular y concentrar hacia un área específica y esto hace que pierda su nitidez. 3. El paciente o la posición puede estar oblicuada porque el paciente está inconsciente, porque el paciente está dolorido, porque el paciente está posoperado. 4. Pueden haber muchos artefactos agregados, artefactos de movimientos, artefactos de venoclisis, de sondas, de catéteres. 5. Posición. La posición que se toma en un paciente fuera de la sala de rayos X es el decúbito supino, como estamos viendo en la imagen. No vamos a poder poner al paciente en bipedestación, no le vamos a poder decir que suspire, que inspire y que aguante la respiración. Y habrá mucha radiación dispersa. La radiación dispersa también provoca que la imagen no sea tan nítida. Por lo tanto, son radiografías de mala calidad diagnóstica, pero aún así, con esa mala calidad diagnóstica, podemos y debemos interpretar y obtener los datos necesarios para poder ayudar al paciente y poder saber en qué podemos cambiar o qué tratamiento o qué situación se encuentra nuestro paciente. Esta es la imagen de una portátil y esta es una imagen de una radiografía en la sala de rayos X. Hasta aquí llegamos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran que se aclare. Mañana les voy a preguntar lo que ya vimos hoy. Así que por favor estúdienlo, lean, porque vamos avanzando, vamos conociendo. Apréndanse las 5 densidades, aprendan a reconocer una tele de tórax, apréndanse las desventajas de una radiografía portátil. ¿Vale? Doctor. Sí. Es que encontré un dato en alguna clase que busqué en internet y ponían que una forma rápida de ver si la radiografía estaba bien hecha o no era contar el número de costillas. No sé si ese dato se siga utilizando o si simplemente es muy prosaico. Se debe contar las costillas, no para saber cuántas costillas hay. Eso no sabes. Me refiero que en la correcta posición se supone que deberían verse 10 costillas posteriores y 6 anteriores. Ok. Se cuentan las costillas para saber la altura de los hemidiafragmas. El hemidiafragma derecho debe estar más o menos a la altura del 7º o 8º arco intercostal. Y el hemidiafragma izquierdo debe estar aproximadamente en el 8º o en el 9º. Para eso se cuentan las costillas, no para saber si la radiografía está bien tomada o no está tomada, o no está bien tomada. Eso es incorrecto. ¿Ok?
Ok, doctor. Y tengo otra pregunta. Siendo sincero, no termino de entender qué usos, aparte de la radiografía portátil, tiene la AP. La AP se toma en niños. Al niño no se le puede parar, al niño no se le puede pedir que respire, al niño no se le puede pedir que sus hombros lo mantengan encorvados. Todos los pacientes pediátricos son proyecciones antero-posterior. 2. Pacientes graves, pacientes inconscientes, pacientes posoperados, pacientes en terapia intensiva, pacientes en UCIN, que no pueden, ni siquiera están conscientes, la radiografía de tórax es anteroposterior. Esa es la utilidad y todas las indicaciones que necesita el paciente para valorar su tele de tórax. Excelente, doctor. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno. Sí, ya tu morrito. Nos vemos mañana. Yo, doctor,